Bienvenidos a Vive la Palabra. En esta semana estaremos viendo las aplicaciones que corresponden a la lectura de Lucas 2:39 a Lucas 6:16. Pero quiero que tengas en mente el propósito de Lucas en su evangelio. Es el de mostrar cómo la historia de Jesús es el cumplimiento de la historia de Dios con Israel y aún más allá también la historia de Dios con la humanidad. Por eso cuando vemos aquí en Lucas 3:4, cuando Lucas cita a Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, conectándonos con lo que ya Isaías había dicho sobre Juan el Bautista. También lo vemos en el bautismo, cuando esa voz que clama dice, tú eres mi Hijo amado, conectándonos con el Salmo 2, ese salmo mesiánico que nos refiere a cómo dice el Salmo 2, ¿verdad? Mi hijo eres tú, ese Mesías prometido. Y también ahí en la genealogía de Lucas, una genealogía extensa, pero nos conecta hasta Adán, recordándonos que el propósito de Dios o la historia de Dios con la humanidad. Pero llegando a las aplicaciones, la primera de ellas es que el reino de Dios es un reino para pobres. Vamos a ver en Lucas 4:18 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el reino de Dios es este reino de cabeza, este reino muy diferente a lo que es el orden del mundo. Y precisamente es un reino para pobres, esas personas afectadas por el pecado. Pero en el hebreo, o la expresión hebrea de pobre, no solo significa persona que no tiene dinero o pocos recursos como nosotros hoy en día, sino personas marginadas. Y esto lo vemos muy puntual cuando Jesús viene con publicanos y con rameras, con esas personas despreciadas del pueblo. Y justamente más adelante, cuando Jesús llama a Leví, ven los fariseos, ven que está comiendo con publicanos y pecadores y Jesús les dice estas palabras, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, los pobres eran aquellas personas que se veían con necesidad y venían a Jesús. Y lo mismo para nosotros hoy, hermano. Tú que estás escuchando, recuerda, ¿verdad? El evangelio del reino es un evangelio para pobres, para personas que vienen a Jesús con esa necesidad, que no tienen nada que ofrecer por sí mismos. Y es un evangelio así, por siempre. No hay nada en nosotros para agradar al Señor. Nuestro desempeño no nos da el favor de Dios, sino vemos que es un favor inmerecido. Es esa gracia dada. Y esto es un contraste con los fariseos, que ellos sí venían y creían ser hijos de Abraham, pero venían vestidos en sus propias justicias, en sus propios hechos. Y ese es el mismo evangelio hoy, para el pecador, para el que necesita. Pero también la segunda aplicación es esta. El ministerio principal de Jesús fue la predicación. Y mira, los versículos 42 al 44 de Lucas 4 dicen, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿Por qué? Porque estaban sanando, ¿verdad? A esas personas. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, el enfoque de Jesús fue la predicación del evangelio del reino, no fue la sanidad. Y esto hay mucha aplicación aquí para nosotros en este tiempo, donde el pragmatismo nos ha infectado y ha infectado a las iglesias, donde se buscan métodos atractivos. El pragmatismo nos es atractivo porque hay que tomar aquello que funcione, aquello que nos dé resultados ya. Pero Jesús se enfocó no en sanar a personas, no en hacerse famoso a través de los milagros, sino a través de la predicación del evangelio. Y aquí claramente lo dice, ¿verdad? Es necesario que él predicara el evangelio. Él sabía que esas personas necesitaban ser sanadas, no solamente de algo temporal, sino eternamente. Necesitaban esa sanidad y necesitaban el evangelio para poder tener esa esperanza
eterna. Por eso el ministerio de Jesús fue enfocado en la palabra. Y esto tiene muchas aplicaciones en el hogar, para ti, hermano, padre de familia. Necesitas recordarte que el enfoque, tú eres llamado a ser un hombre de la palabra, prepararte para escudriñar las Escrituras, para trazar bien la palabra de Dios. Hermana, igualmente, sé una mujer de la palabra. No dejes que otras cosas te distraigan, otros métodos más atractivos, entre comillas, sino enfócate en escudriñar bien las Escrituras, leerlas constantemente, meditarlas y ser una persona que predica el evangelio del reino en tu hogar. Seguramente si tú te llenas de la Escritura, si tú disciernes y pides la gracia del Señor para entender las Escrituras, serás una persona que vivirá el evangelio en tu hogar. Y tercera aplicación y última es que los milagros y sanidades de Jesús son una probadita de este reino, en el que vemos que personas son sanadas, personas leprosas, enfermas, ciegos, cojos, les es dado una probadita de lo que vendría en el reino de los cielos. Y hermano, que estás ahí en casa, que quizás estás sufriendo con dolores, o personas ciegas, personas sordas, que vienen al Señor, que son llamados por Él. Recuerda y aliéntate pensando que es solo por un breve tiempo, que tu sufrimiento tendrá un fin y que un día, por la eternidad, el pecado será destruido, sus consecuencias destruidas, y en el reino de los cielos estaremos sin dolor, sin sufrimiento, con una esperanza y única esperanza genuina de que en ese reino no habrá más sufrimiento. Aliéntate, que en ver estas historias de personas sanadas te recuerden que ese es el reino que te espera si tú te has unido a Jesús y le has tomado como tu rey, el rey de tu vida. Hermanos, estas son las aplicaciones de esta semana. Espero que su lectura les tenga provecho, la lean, la relean y la comenten en familia. Dios les bendiga.